pues sean todos bienvenidos a esta última conferencia, a esta quinta conferencia. Pues es la clausura de estas pláticas y diálogos que hemos tenido durante el mes de octubre, y pues agradezco el esfuerzo que hacen ustedes. Yo sé que tienen sus actividades, su trabajo, etcétera, y han venido pues con mucho cariño y disposición a esta plática. Y agradecemos de una manera pues muy especial la presencia del padre Jacinto, que es el rector del santuario de Nuestra Señora de Juquila. Y padre, pues le damos la bienvenida a nombre de todos los que integramos la cofradía, también de todos los que están aquí presentes, pues por este tiempo, esta dedicación y este esfuerzo que hace usted para con nosotros. No es el primer año, padre, han sido pues ya varios años, y es muy importante para nosotros su presencia y pues el conocimiento que usted nos brinda. Siempre cuando se llega a comentar, va a venir el padre de Juquila, pues muchas voces, es que es muy buena la plática, es que aprendemos. Entonces esas cositas pues a nosotros nos van llenando y nos van fortaleciendo. No es necesario darle la bienvenida porque Santo Domingo, aquí de Oaxaca, es su casa. Entonces pues le damos un fuerte aplauso al padre. Para este día, en torno a un detalle muy especial. Son los 60 años, se han cumplido, ya están por cumplirse los 60 años del Concilio Vaticano II, y el Papa ha estado insistiendo en la relectura del concilio. Entonces, cuando Freddy me decía sobre el tema, le comentaba, pues será bueno que hablemos del Concilio Vaticano II y lo que nos dice con respecto a la bienaventurada Virgen María. Entonces, por eso el temita, ¿verdad? Vamos a ver la Lumen Gentium en el capítulo, solo el capítulo 8, ¿sí?, de la Lumen Gentium, y entonces esta conferencia mariológica que vamos a estar teniendo en este día. Entonces, es el Concilio Vaticano II, su relectura, este librito, ¿verdad? Y solamente una constitución, ahorita les voy a indicar, ¿sí?, y un capítulo, pero pues es el concilio, es lo que dijeron los padres sinodales de ese tiempo, los padres conciliares, y una gran riqueza de este capítulo 8 de la Lumen Gentium. Entonces, empecemos. Primero, pues saben que se llevó a cabo el concilio 3 años, el Concilio Vaticano II, 1962-1965, ¿sí? Y entonces es la reunión de todos los obispos del mundo, representados por alguna, sobre todo se reúnen todos, pero unos cuantos son los que trabajan en el concilio, en el sínodo, como es el caso de ahorita. Está el sínodo de la sinodalidad de México, solamente están participando 4 o 5 obispos, ¿verdad? Pero allí está representada toda la conferencia episcopal, ¿no? Entonces, el Concilio Vaticano II es el que más ha hablado sobre la Virgen María. Es el concilio que aborda, ¿verdad?, de una manera muy especial el tema de la Virgen. Y, ¿verdad?, lo hace en la Lumen Gentium, así se llama esa constitución, una de las 4 constituciones promulgadas por el concilio. ¿Cuáles son? La Dei Verbum, que habla sobre la divina revelación, ¿sí?, la Lumen Gentium, que habla sobre la Iglesia, y la Sacrosanctum Concilium, que nos va a hablar sobre la liturgia, qué es la liturgia, cómo se debe de realizar la liturgia, porque la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, y la última constitución, Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual, ¿sí? De estas 4 constituciones, solamente vamos a tomar una, la Lumen Gentium, y un capítulo de esta constitución, ¿sí? Lumen Gentium significa luz
de las naciones, porque así empieza la Constitución. Cristo es la luz de los pueblos, y por eso siempre los documentos de la Iglesia oficiales, como se hacen en latín, porque el latín sigue siendo la lengua oficial para la Iglesia, siempre se enuncian con las dos primeras palabras con que empiezan, ¿sí? Entonces, Dei Verbum, quiso Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Y entonces Sacrosantum Concilium, este Sacrosanto Concilio habla sobre la liturgia, y entonces con las primeras palabras con que empieza el documento, así se enuncia. Entonces vamos a ver alguna intención, ¿verdad?, que con motivo del 60 aniversario del concilio se nos está invitando a hacer una relectura, volver a leer los documentos, porque a pesar de tener 60 años, no se han puesto en práctica. Los teólogos que estuvieron trabajando en este concilio y que después, pues ellos querían que la iglesia fuera toda una revolución, algunos hasta escribieron que estamos viviendo, en lugar de hacer nuestro el Concilio Vaticano II, dice, estamos viviendo en un invierno eclesial. Y eso es grave, porque dice la iglesia está muy pasiva, la iglesia no está en acción, ¿sí? Y hablan de un invierno eclesial, y pues si pueden leer, sobre todo la Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual, tiene muchísimos, pero muchísimos elementos para que podamos hacer una evangelización muy acorde al siglo XXI. Pero quién sabe qué pasa. En nuestra diócesis, el plan de pastoral, ahora que hemos estado medio empezando a ver qué onda con el plan de pastoral, pues unos curitas ni lo conocen, pero dicen que está pasado de moda, que es el plan de don José Luis y que no sé qué. Cuando les decimos, a ver, pues vamos a hablar, ¿qué has hecho en la liturgia? ¿Qué has hecho del programa de familia? ¿Qué has hecho? Ni lo conocen, ¿sí? Entonces, ahora se va a revisar, según se va a evaluar y a ver de qué puedo salen más colegas, ¿no? Así. Estamos hablando del plan de pastoral, que si lo retomamos del concilio, si vemos las cosas del concilio, tendremos mucho para poder hacer en nuestros procesos de evangelización, ¿sí? Entonces, ahorita el sínodo de la sinodalidad, que seguramente participaron ustedes en la consulta hace un año, entonces que ahorita ya lo están trabajando los padres sinodales, ahora a ver qué nos van a decir, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir este capítulo 8 de la Lumen Gentium sobre la Santísima Virgen María? Primero, fíjense, empieza con este texto de los Gálatas 4:4-5, que nos dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos. Este capítulo 8 va a resaltar en gran medida la intercesión de María, que seguramente algunos hasta habrán oído que algunos teólogos están proponiendo un quinto dogma sobre la bienaventurada Virgen María, el dogma de la cooperación en la mediación salvífica, ¿sí? Como mediadora, ¿sí? Entonces están allí trabajando ese quinto dogma, pero yo les digo, si ni los cuatro que ya tienen los hemos entendido, y ahora están allí poniéndola como corredentora, dicen algunos teólogos.
¿Por qué? Bueno, porque pues nosotros, por su intercesión, podemos recibir ese ser hijos de Dios. Nos identificamos con ella y podemos vivir un cristianismo muy acorde a nuestra fe. Dice esta introducción que los fieles unidos a Cristo, la cabeza, y en comunión con todos sus santos, deben venerar. Aquí está la palabra clave que va a estar manejando el concilio. La veneración de la memoria, en primer lugar, de la gloriosa, siempre Virgen María, Madre de Dios y Señor Jesucristo. Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, sobre esto va a trabajar el concilio, este capítulo. ¿Cómo debemos venerar a la Virgen? Y esto es como para que pues, nos pongamos las pilas en nuestra piedad popular de cómo estamos llevando a cabo, cómo llevamos a cabo nuestra veneración con respecto a la Virgen. Porque dice el concilio que la Virgen María es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Ya el concilio de Éfeso había discutido sobre la maternidad de María y la define. Dice María, Madre de Dios. En ese tiempo salió la Theotokos, la Madre de Dios. Pero hay que entender el término Madre de Dios, no porque ella sea una diosa, sino por una cooperación muy especial de ella, por la elección que Dios ha hecho de ella para que cumpla con esta misión. ¿Sí? Y entonces, María, verdadera Madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado por su amor a que naciesen los fieles. ¿Salud? ¿Salud? Entonces, fíjense cómo nos la está poniendo desde la introducción, nos está invitando a que veamos a María desde esta perspectiva, la intercesora, ¿sí? La mediadora entre Dios y los hombres, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice que va a hacer el concilio? Fíjense, dice que va a explicar cuidadosamente la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, como los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios. ¿Cuál es la función de María y qué es lo que los hombres tenemos que hacer con ella? ¿Sí? Entonces nos va a invitar a que podamos conocer a María para que nos podamos identificar con ella, ¿sí? Pero fíjense lo que nos va a comentar el concilio, sin tener, dice, la intención de proponer una doctrina completa sobre la Virgen María. No dice, no vamos a agotar aquí la mariología, sino, dice, ni a resolver las cuestiones que aún no han dilucidado plenamente la investigación de los teólogos, porque esto de proponer a María como corredentora, pues ya tiene años. San Luis María de Montfort es uno de ellos, ¿sí? Que habla de la corredención de María, pero dice, lo están estudiando, eso le toca a los teólogos ir proponiendo, reflexionando, por qué sí, y nosotros, por qué no. Entonces, yo siempre digo, primero vivamos los cuatro dogmas: virginidad, maternidad, inmaculada concepción y asunción a los cielos, los 4 dogmas de María, ¿sí? Entonces, pues el de la virginidad todavía no nos llega al corazón, ¿verdad? Y luego la malentendemos a la pobre, ¿no? Porque luego, ¿cómo? Virgen antes del
parto, virgen en el parto y virgen después del parto. ¿Qué onda? Porque están pensando en la virginidad biológica. No es solo, hay algo más que entender allí. ¿Sale? Pero pues yo digo, pues con que entendamos esos cuatro, pues ya se defenderá de los latigazos, porque también le toca. Entonces fíjense cómo dice explicar cuidadosamente la función y también los deberes de los hombres con respecto a ella, pero sin que agote la doctrina mariológica. ¿Sí? Entonces aquí están los detalles para que los tengamos en cuenta. ¿Qué va a pasar entonces? En el segundo punto nos va a hablar sobre la función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación. Y nada más para que se den un quemón. Para que se den un quemón. ¿Sí? Algunos teólogos nos están diciendo que ya no deberíamos de decir Santísima Virgen. Hay que decir bienaventurada Virgen, para no equipararla con Cristo, porque a Cristo le decimos el Santísimo. El Santísimo es Cristo. ¿Sí? Ahorita también vamos a tocar algo de eso. Entonces, por aquí, allá, les digo para que se den un quemón de cómo está la discusión teológica y que los invitan a ver a María de una manera pues más sana, equilibrada. Entonces, pero yo digo, pues el concilio todavía no lo quitó, así es que como el concilio no lo quitó, le seguimos diciendo la Santísima Virgen. ¿Me explico? Sí. Hasta cuando ya un papa, ¿verdad? En su papel de decir cómo se debe de decir o qué se debe de hacer, así como lo hizo San Juan Pablo II cuando habló sobre el rosario, ¿se acuerdan? Sí, sacó la encíclica sobre el Rosario Virgin María, y entonces allí, ¿qué hizo? Que pone los otros 5 misterios que no estaban, y entonces dice, y vamos a hablar de los misterios ahora. Bueno, porque a eso le toca al Papa, hacer esos argumentitos y poner los argumentos y por qué y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, como el concilio no lo quitó, pues la seguimos llamando así, todavía, ¿verdad? Aunque les digo nada más un quemón, ya los liturgistas ya están cambiando el término, por si se dan cuenta en los textos litúrgicos, ya están cambiando, y por eso ya dice más, la bienaventurada Virgen de María. Les digo, un quemón. ¿Qué dice? El concilio nos habla de cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ya se ha hablado de María, ¿verdad? Los dos testamentos se dicen prefigurada, anunciada en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es lógico que se habla de María siempre en función de Cristo. ¿Sí? En función de Cristo. Porque, pues si queremos encontrar la mariología en el Nuevo Testamento, pues no, porque el Nuevo Testamento de quien nos va a hablar es de Cristo. Entonces, ¿y quién fue su mamá? María. ¿Sí? ¿Y quién lo acompañó? María. ¿Y quién lo llevó al templo? María. Entonces es cuando aparece María siempre en relación con Jesús. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces nos dice el concilio, María siempre ha estado en la tradición, como se nos va mostrando cuál es la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación, y viene como a ponerla delante de los ojos para que la contemplemos, para que la miremos, y entonces pues al conocer de María sepamos qué es lo que Dios quiere también para nosotros. Y como así como Dios
actuó en ella, también que nosotros como ella nos dejemos también llenar de Dios. El Padre de la Misericordia quiso que precediera la encarnación, la aceptación de la Madre predestinada para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. Fíjense, porque dice, así como la mujer contribuyó a la muerte, ¿a quién está haciendo referencia? A Eva. Y así también quiere que contribuya a la vida, María, el papel de la mujer dentro de la economía de la salvación. ¿Sí? Entonces, por eso dice, nada tiene de extraño que entre los santos padres prevalece la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. La elección que Dios hizo de María, preservándola del pecado, para que ella pudiera cumplir con la misión que Dios había puesto, y sobre todo por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Por eso el saludo del ángel, ¿no? Llena de gracia. Llena de gracia. ¿No? Y nosotros, ¿ustedes alguna vez han estado llenos de la gracia? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo más? En la confirmación. ¿Cuándo más? De su primera comunión. ¿Cuándo más? El día que se confiesa. ¿Cuándo más? El día que se casaron. Pero ya con el primer pleito, pues ya la gracia. ¿Sí? También. O sea, en ese momento recibimos la gracia, pero pues, la conservamos. ¿Sí? Entonces, allí está. También llenos del Espíritu Santo, pero María nos muestra cómo hay que trabajar para conservar esa gracia en nosotros. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Dice el concilio, así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en la madre de Jesús. Fíjense los detalles que ya nos va mostrando. Su obediencia al mensaje divino para convertirse en la madre de Jesús y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento del pecado alguno la voluntad de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor. Aquí está. Se consagró como esclava del Señor. Aquí sí podemos hablar de su virginidad. Entonces, aquí es a donde se pone el dedo en la llaga para decir, en eso consiste su virginidad. Su consagración a Dios, su entrega a Dios, obedeciendo, acompañando al Hijo de Dios. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes, afirmando con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva y la vida por María. ¿Sí? Entonces se dice María, la nueva Eva. Así también logramos escucharla en algunos textos litúrgicos. ¿Vale? Si hay preguntas, se vale. Aquí nada más estamos presentando. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. ¿Qué nos está indicando allí? El acompañamiento de María desde su concepción hasta la muerte del Hijo de Dios, siempre unida a Cristo. Por eso les digo a los peregrinos allá del santuario, no le quiten a Jesús, porque si le quitan a Jesús, algo está pasando cuando nos olvidamos. Ahorita vamos a ver los detalles que nos dice el concilio y que de repente como que no estamos viviéndolo atinadamente, ¿sí? Entonces por eso dice el concilio,
en la vida pública de Jesús aparece reveladoramente su madre, ya desde el principio, cuando las bodas de Caná, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús. Por eso les digo, miren, cómo el concilio va a insistir mucho en el papel intercesor de María, su mediación, ¿no? Oye, se acabó el vino, mujer, metiche, ¿qué quieres? No, todavía. Hagan lo que él les diga, punto. Y mi modo le hizo manita de puerco y pues ya las marcas. Sí. Entonces, ese papel, el concilio, ¿verdad?, nos lo está invitando a que lo tengamos en cuenta. Por eso, vemos que los apóstoles, junto con ella, en eso se ve su acompañamiento, su cercanía con los apóstoles antes del día de Pentecostés. Dice el texto: perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este. Así dice el texto, ¿sí? ¡Todos hijos! Así, ¿no? Aguas, cuidado, ¿no? Porque nosotros estamos pensando muy occidentales y allá son orientales. Ellos no tienen primos, hermanos, primos segundos, primos terceros, tío político, así como nosotros tenemos un titipuchal de que si nos ponemos a recoger palitos, pues estamos hasta sobrinos del Papa, ¿no? Pero, porque así algunos se sienten. Pero en la mentalidad oriental no, allí todos son hermanos. Entonces por eso aparecen los hermanos de los más cercanos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces por allí está, porque luego algunos de allí se agarran y que entonces, ¿por qué la Virgen que tan venerada por ustedes se mire? Conozcamos bien el Espíritu. María imploraba con sus oraciones al don del Espíritu, que en la Anunciación ya había cubierto a ella con su sombra. Esto es interesante. Llena de gracia. Está invocando la presencia de Dios, la venida del Espíritu Santo. Continúa con aquellos que eran los cercanos a Jesús. Y dice en oración. ¿Sí? Por eso, ¿cómo no poder ver en ella el modelo y el ejemplo de fe? Y terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Asunta al cielo, para que vean cómo nos va soltando de repente el mismo concilio en las verdades de fe sobre María. Dice, pero terminada su misión, es llevada en cuerpo y alma al cielo. Pues aquí ya está nuestra doctrina, esa es la doctrina católica, porque hay algunos que como que no han entendido la doctrina y les digo, ojalá y veamos, ¿no? Oí por ahí una homilía que no sabía qué hacer, si pararme, salirme, contestarle o no sabía qué hacer. Imagínense oyendo que en una celebración del 15 de agosto oír que el cuentito de la Asunción de María es como el cuentito de la resurrección. Pues entonces, ¿qué estás haciendo aquí, carnal? No. Casi lo agarraba a patadas. Pues sí,
Lucía, pues es oye. No, María asunta al cielo, en cuerpo y alma. Y entonces, pues nos compramos nuestros zapatitos hush puppies para que nos vayamos también nosotros hacia el cielo. Toda la persona significa el cuerpo y alma, toda la persona, porque a veces algunos están buscando así como que y entonces se animó y entonces asunta al cielo, toda la persona. No es resurrección todavía, lo único que ha resucitado es, pero para la resurrección de los muertos, pues ella va a ir en punta. Eso sí. ¿Sí me explico? Todavía María no ha resucitado. Entonces, nos va dando algunos elementos para que ya los tengamos en cuenta y no se nos olvide en nuestra fe. ¿Sí? Por eso, fíjense lo que va a decir el concilio en el siguiente capítulo. La relación de la Santísima Virgen María y la Iglesia. He aquí lo que ya les comentaba, un solo mediador, Cristo. ¿Sí? Pero la misión maternal de María para con los hombres no oscurece. Esto es bien bonito, fíjense, no oscurece ni disminuye, ¿sí? No oscurece ni disminuye en modo alguno la mediación única de Cristo. ¿Por qué? Porque ella no va a hacer otra cosa que mostrarnos a Jesús, de darnos a conocer a Jesús, llevarnos al encuentro con Cristo. ¿Sí? Y yo se lo digo ahí a los peregrinos, les digo, miren, allá en sus parroquias ni a misa van. ¿No? ¡Ay, se viene! Pero gracias a que vinieron a visitar a la Virgencita, están en misa. Así es que atentos, aquí. La dejamos un ratito y nos ponemos aquí. A ver qué nos dice Jesús, qué nos quiere decir Dios, el alimento que ha preparado para nosotros. Y entonces, María nos lleva al encuentro con Cristo. Su mediación no va a estar por encima de la mediación de Cristo, como dice, no la oscurece, sino más bien la contribuye. ¿Por qué? Porque dice el concilio que cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Aquí ya cambió todo asunto. Nuestra Madre en el orden de la gracia, la que nos adoptó espiritualmente para ser nuestra madre. ¿Y qué hace una madre? Protege a sus hijos. ¿Y qué hace un hijo? Obedece. ¿Verdad? Pero ahí está la función de María, ser la madre. Y entonces, pues ya a nosotros nos toca cómo nos comportamos con ella, cómo la asimilamos. Y por eso, con su amor materno, se cuida de los hermanos de su hijo, que todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Entonces, por eso les decía, como imitándola, nosotros también podemos llegar a imitándola, teniéndola como testimonio, como ejemplo, como modelo, y entonces ya nos enriquece, ¿sí?, todo aquello que puede ayudarnos a ver
a conocer a la bienaventurada Virgen María. ¿Sale? Por eso va a decir el concilio entonces que esta función de María, ¿sí? Esta función de María es donde la Iglesia no duda en confesarla subordinada, ¿verdad? La experimenta continuamente y la recomienda la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al mediador y al Salvador. María tiene que llevarnos al encuentro con Cristo. Ese es su papel y no se lo quitemos. Si no nos lleva a ese encuentro, entonces algo anda mal. Somos nosotros. ¿Sí? Algo anda mal. Entonces, aguas, católico. Entonces, cualquier cosa. Yo siempre les digo, el rosario no es mariano, es cristológico, ¿no? Primer misterio gozoso. La anunciación del ángel. Va a nacer Jesús. Primer misterio doloroso. No dice la oración de María. Primer misterio luminoso. No dijo María amamantando al niño. No. El bautismo de Jesús. Primer misterio glorioso. En torno a Cristo, nada más que se nos olvida y de repente los católicos como que también no aportamos mucho, ¿verdad? Por eso dice la Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor y por sus gracias, dice, y dones singulares, está también íntimamente unida a la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. Y la Iglesia somos nosotros. Pues sí, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, para que lo vayamos viendo, ¿sí? ¿Cómo es posible que nosotros vayamos entendiendo? Por eso dicen, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo el pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Entonces, el papel que tiene María para con nosotros no es otro sino el de llevarnos al encuentro con Cristo. Y por eso el siguiente capítulo, el siguiente número, ¿sí? Híjole, tiene una riqueza que ojalá y nos grabáramos ese número. Fíjense de qué nos va a hablar, ¿sí? El siguiente número. ¿Qué les parece esto? ¿A qué les hace referencia? ¿Una qué? Una peregrinación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto. Porque dice en el número 4, el culto de la Santísima Virgen en la Iglesia. Nos dice, no les vamos a decir todo, pero sí les vamos a decir lo que necesitamos para que vean a María en su sano lugar. Y entonces, fíjense cómo nos dice, honrada por la Iglesia con un culto especial. ¿Cómo se llama ese culto a María? Yo ya se los dije hace como 20 años aquí. La paz. Empieza así, pero ya no termina así. El culto a Dios es el culto de latría, de adoración. El culto a los santos es el culto de dulía, de veneración. Veneramos a los santos. Y a la Virgen es hiperdulía, ¿no? O sea, un poco más, pero sigue siendo
una veneración más concisa, más entablada en el diálogo que nos establece María con Dios. ¿Sí? Hiperdulía, un culto muy especial, dice, ¿no? Y entonces este culto, tal como existió siempre en la iglesia, a pesar de ser enteramente singular, fíjense, se distingue esencialmente del culto de adoración, la tría, ¿sí?, tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, y nos lleva a la adoración, nos lleva a sentirnos incorporados a la triunidad, ¿sí?, de Dios. Los tres, ¿verdad?, allí que han llenado a María. Y por eso fomenten con generosidad, fíjense lo que dice, que se fomente con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente litúrgico, que estime mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella recomendados por el magisterio. Dígame un culto litúrgico. 15 de agosto. Entonces, ¿eso cómo se llama? El 15 de agosto, que es una fiesta, ¿verdad? Las solemnidades en torno a María. Otro culto litúrgico, otro acto litúrgico. La actividad del 8 de... Ya todas las fiestas y las solemnidades de María. Otro culto. El rezo del Ángelus. ¿Qué otro? Otro culto a María. El rosario. Otro culto a María. Ya dijeron el Ángelus, ya dijeron el rosario, ya dijeron las fiestas y las solemnidades. Otro, hay otro por allí que se nos está escapando. Fíjense, que a una práctica de ustedes, ¿qué cosas van a dar el sábado? Creo que cosas van a dar a las 12 del día. ¿Qué? Pues no sé qué hagan, pero que las rosas benditas no sé. El traslado de la Virgen, la peregrinación, el ofrecimiento de flores. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Para que nos quede claro, pero dice que se cultive piadosamente, con generosidad, el culto a la Santísima Virgen, sobre todo en el liturgia. Entonces, ¿es válido fomentar las peregrinaciones? Sí. Hay que ver cómo. Aquí es a donde viene el asunto. ¿Están listos? ¿Están listos? Vean lo que dice el concilio. Fíjense lo que nos va a decir el concilio en este momento. ¿Sí? Aquí le puse a la Virgencita de concilio. Dice: exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración, que no la exageremos mucho, ¿sí?, cuanto de una excesiva mezquindad de alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios. Dice el dicho: ni tanto que queme al santo, porque la exaltamos tanto que nos olvidamos de unirla siempre a Cristo. ¿Sí? Y entonces, o decimos una mujer más, como cualquiera, ¿no? Y entonces, por eso la palabra que utiliza una excesiva mezquindad de alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios, del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, o sea, que estemos atentos. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Quién lo dice? No exaltarla mucho y dejarla solita como si fuera una diosa, no, sino ponerle en su lugar. Por eso dice
que hay que procurar el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres, de los doctores y de las liturgias de la Iglesia, bajo la dirección del magisterio, que expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen. Entonces, está invitando a que no te quedes con, como se dice, con la fe del carbonero. ¿Sí saben cuál es esa fe del carbonero? Porque todo el mundo a veces habla de la fe del carbonero y nadie sabe de qué, de cuál fe es. Ah, es que mi abuelita me decía que, es que me dijeron que hay que vestir 3 años al niño, es que dicen que si no voy me va a morder un perro. O sea, lo que dicen. Las cadenas. Las cadenas. Sí, o sea, no, la fe del carbonero no tiene solidez, es lo que me dijeron, que dicen, que hacen. No, espérate. No, por eso dice, hay que estudiar. O como dice lo que están haciendo ustedes, formarse, ¿no? Practicar, manifestar, dar testimonio. Sí. Y luego fíjense lo que nos va a decir el concilio en este apartado sobre el culto. Fíjense, aquí también dice, montamos de peregrinos, pero hay mucho que purificar en esto. ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice. Eviten cuidadosamente todo aquello que pueda inducir al error a los hermanos separados o a cualesquiera otras personas acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Es que la Virgencita es bien milagrosa. Y entonces, ¿la Virgen hace el milagro? No. ¿Quién hace el milagro? ¿Y qué hace María? Ya los que están formados ya saben qué onda, pero los que no, es que es bien efectiva, ella sí nos hace caso. ¿A quién nos tiene que llevar? A Jesús. Al encuentro, ¿no? Jesús es la mediadora de Entonces, fíjense cómo nos dice, eviten aquello que pueda inducir al error. Y entonces, como de repente, pues parece que tenemos a una diosa, y entonces los hermanitos separados, pues si nos critican, de allí se agarran y dicen, no les importa Jesús, no les importa la palabra de Dios, no les importan los sacramentos. Porque yo les digo a los peregrinos, no me lo digan, tampoco ustedes, ¿cuándo fue su última confesión? Y luego empiezan, ¿no? Les digo, y empezaron los coyotes. ¿Cuándo fue su última comunión? Ah, pero va a llegar la conquista. Pero se confiesan, pero no se casan, pero no participan en sus comunidades, no les gustan las pláticas, no les gusta la catequesis, ¿no? Pero el día del 8 de diciembre le hacen un pachangón, ¿no? Un baile, ¿sí? Entonces, cuidado, advertencia, no lo estoy diciendo yo, léanlo, ahí está, que digo hay que estudiar. Entonces, ahí está, aquí yo les estoy dando una archi de contra super requete mega síntesis. Entonces, sí. Un comentario. Yo por la hora que visito mucho el santuario y escucho críticas de otros grupos, otros católicos que los comentan y nos dicen, es que los católicos veneran mucho las imágenes, especialmente de la Virgen, y llenan sus casas de imágenes. ¿Hasta dónde los católicos estamos entendiendo este concepto de la veneración de la Virgen y hasta dónde estamos cayendo en una, pues no quisiera usar la palabra idolatría,
Es un exceso. El católico, ¿qué tiene que ver en la imagen? Por eso es culto de veneración. Signo, modelo, ejemplo. Si no llega a eso, podemos caer. Y entonces, San Juditas. Y la novena San Juditas. Pero les digo, le hacen la fiesta a San Juditas y ya no vuelven a rezar el rosario, no vuelven a ir a misa, no vuelven a... O sea, es cuando le quitamos a los santos y a la Virgen, le quitamos a Dios y los dejamos solos como si fueran magos, una fe mágica. Que tenemos la oportunidad y la posibilidad de venerarlos, claro. No está mal hacerse una imagen, porque nos critican eso, los hermanitos separados. Pero, dicen que adoramos ídolos. Pero díganles, porque luego sacan es que en el Deuteronomio, en el capítulo 14 dice que no te harás ningún ídolo, ¿sí? Ni imagen que suplante a Dios. Ahí está la clave. El ídolo suplanta a Dios. Y entonces, porque ellos dicen que nada. Entonces, bueno, pero para nosotros no son ídolos. Y entonces, y les dice uno, y ya leíste el libro de los Números en los capítulos 20-21, cuando habla de la serpiente de bronce. Y entonces, ¿cómo se interpreta eso? Que le dice Dios a Moisés: hazte la serpiente, una serpiente de bronce, y todo el que se arrepienta y mire, se salvará. ¿La serpiente era Dios? ¿Era un ídolo? No, sino es el signo del arrepentimiento, el símbolo de la conversión, de que no siguieran atentando contra Dios. ¿Sale? Entonces, pero sí podemos caer. Claro que podemos caer. Sí. Okay. Por eso dice, fíjense, esta partecita a mí me impacta, me llama la atención por lo que dice. Dice, la devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad. Fíjense lo que dice el concilio, sentimentalismo estéril. Se nos olvida de nosotros también, no nada más aquel inocente. Dice que no caiga en un sentimentalismo estéril. Sí. Y luego dice, sino que procede de una fe auténtica, que no se induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. ¿Entienden por qué les decía que no va a insistir en otra cosa que no sea María modelo, María ejemplo? ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Se nos ha olvidado esto. Por eso les digo que los teólogos que estuvieron trabajando en el concilio decían, no se están viendo. Nos quedamos en el pasado, seguimos con que, ay, mi virgencita, y es que la tengo que vestir, y ahora ya va a ser, porque la vistió, ya es mi compadre, y entonces tienen un montón de compadres y comadres porque le vistieron a la Virgen. No se necesita que le digas comadre, no, se necesita que imitemos a María. ¿Me explico? Este número me parece a mí muy importante, central en el culto a la Virgen.
Por eso, fíjense lo que dice en el último número: María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. En este último número presenta a María como el vínculo para el diálogo con los hermanos protestantes, porque algunas iglesias separadas sí valoran a la Virgen. No todos los protestantes la tienen fuera de su fe. Entonces, por eso lo pone el concilio como signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. Porque se puede, diríamos, como que la iglesia se puede valer, ¿sí?, de el testimonio y el ejemplo de María. ¿Sí? Se puede valer de ese ejemplo para, dice, que en la tierra desciende con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza y consuelo hasta que llegue el día del Señor. Sigue acompañando al pueblo de Dios, pero dice: entre los hermanos separados no falten quienes tributan el debido honor a la Madre del Señor y Salvador. Y entonces podemos aprovechar la imagen de la Virgen, la imagen de María, para ese diálogo ¿sí?, que se dice religioso. Diálogo interreligioso. Y entonces termina diciendo que ensalzada en el cielo por encima de todos los ángeles y bienaventurados, ella interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo, hasta que todas las familias de los pueblos, ya no dice nada más los católicos o los cristianos, sino dice todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el título de cristianos como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse felizmente en paz y concordia en un solo pueblo de Dios. María, vínculo de unidad entre los cristianos, católicos separados. Los anglicanos pues, sí aceptan a María, ¿no? Pero pues, María puede ser signo de unión, ¿verdad? Y a muchos anglicanos, a propósito de una corriente liberal de los anglicanos, pues ya se están volviendo católicos, están regresando al catolicismo. Sí. Ese punto es muy importante, como decía usted, no solamente con los que creemos en Cristo, ¿no?, sino incluso con las demás personas de todo el mundo que no creen en Cristo, ¿no? Plantear a la Virgen María como una madre nos puede ayudar con esas personas que incluso no creen en Cristo a poder unirnos, ¿no?, a la iglesia. Siento que este es como de los puntos más importantes de María en nuestra fe, en nuestra iglesia, ¿no?, de sus mensajes centrales. Todo el mundo ve a una madre como todo el mundo un símbolo de amor, ¿no?, un símbolo de unión, como un ejemplo para acercarnos a Cristo, ¿no? El que como nosotros como cristianos tengamos una madre como María, creo que eso hace que podamos unir incluso a los que no creen en Cristo. Sí. Por eso se identifica por medio de ella. Y que María sea el medio, el instrumento, la mediación. A Jesús por María, dice el Su lema. No, María. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora? Pues ya terminó la hora. Muchas gracias. Me entró una hora y por eso les dije que es una archirrecontra super requete mega síntesis. Pero léanlo
y se lo lee así, cuando tengan insomnio, ¿no? Van a ver cómo empiezan a leer y se duermen. Gracias. Bueno, pues agradecemos todos la presencia, el conocimiento, Padre, que usted nos ha brindado en esta tarde. Pues no tenemos palabras para agradecer porque siempre nos da esa formación, nos va llenando y es bien importante lo que nos ha comentado el Padre. Todo tiene su importancia, los cultos, los signos, pero también la formación. Es por eso que cuando llega octubre, Padre, pues en lo particular defiendo mucho mi octubre. ¿Por qué? Porque tenemos la formación, la procesión y todos esos signos, ¿no? Si no hubiera formación, pues no me gustaría tanto el octubre, ¿verdad? Entonces eso es algo que valoramos mucho y que pues nos hace falta también mucho, ¿no? Entonces a través de su conocimiento pues nos vamos con esta riqueza. Pues a nombre de todos los cofrades, Padre, de la comunidad, de los que estamos acá presentes, pues este pequeño reconocimiento a su labor y a su tiempo, Padre. Muchísimas gracias. Y bueno, Padre, nunca le habíamos obsequiado una imagen hablando de imágenes, ¿verdad?, de nuestra Virgen del Rosario, que la Virgen es la misma aquí en todos los lugares, se vigila la Virgen preciosa, pero nosotros somos del Rosario. Entonces, pues queremos que se la lleve usted a su casa para que la tenga usted, pues, donde usted guste y ella siempre lo acompañe. Un aplauso para el Padre. Así, Padre, gracias. Bueno, pues hemos terminado el día de hoy con este ciclo de conferencias. Los invitamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Va a haber una proyección documental. Hemos también implementado no solo las conferencias, sino algo también pues un poco visual, un poco también atractivo para ustedes. Y en este caso, pues la proyección documental va a correr a cargo del director de Oaxaca Tierra de Fe. Muchos ya conocen esta página porque es de las pocas, si no es que es la única, de esta difusión en cuanto a todas las actividades que se hace en Oaxaca, en la arquidiócesis, sobre pues lo que es la iglesia, ¿no? Y pues el director, el creador de esta página está aquí con nosotros, que es Raúl. Él es el que tiene esa página con muchísimos seguidores. Les he pedido a Raúl que también se moche con algo audiovisual. Inviten a todos los demás, va a estar demasiado interesante porque el tema es María y las redes sociales. Y nosotros que somos predicadores, ¿cómo podemos ver esto, ¿no?, en el mundo actual, María, con toda la tecnología que hay ahora? Y bueno, pues por la salida, Teresita ahí les va a brindar algo para que nos vayamos más contentos. Gracias.